necesitar que me ayuden, que aporten, que participen. Y para empezar, para entender un poco el título que nos trae, vamos a empezar por definir de qué vamos a hablar cuando hablemos de democracia y de qué vamos a hablar cuando hablemos de constitución. Esto es algo que creo que todos sabemos, pero bueno, lo vamos a analizar un poquito. Cuando hablamos de democracia, ¿de qué vamos a hablar? ¿Qué entienden? ¿Qué se les viene primero a la cabeza cuando hablamos de democracia? El gobierno de la mayoría. Me encantó. ¿Qué más? El derecho al voto. Me encantó. La participación ciudadana. Levanten la, perdón, que me metan, levanten la mano así porque no les veo la. Yo voy a escribir, voy a Dale. cumplir un sueño, che. Dale. Vamos a poner gobierno del pueblo. Sí. Capaz no me sale tan lindo, pero bueno. ¿Qué más? Participación. No la dejen sola, participe. Democracia representativa, es decir, nosotros votamos a quienes nos deben representar. Me gusta. Bueno, cuando hablamos de democracia, en la temática que vamos a abordar ahora, lo que vamos a referirnos es al autogobierno del pueblo. O sea, al autogobierno colectivo. Somos nosotros, el pueblo, el soberano. O sea, nos vamos a dar nuestras propias normas. No vamos a reconocer ninguna autoridad ni nadie que nos venga a decir cómo tenemos que hacer las cosas. Y cuando hablamos de constitución, ¿qué se les viene a la cabeza? ¿Para qué sirve la constitución? La Carta Magna con la que se establecen todas las leyes del país. Bien. ¿Qué viene a ser? Un La sistema, funcionalidad. es un límite a los poderes. Me encantó, ya está. Límite. La Constitución nos viene a marcar reglas de juego y valores. Reglas de juego y valores. En la Constitución encontramos primero una parte dogmática que tiene derechos y garantías. En este sentido lo vamos a entender como valores fundamentales, valores que nadie va a poder violar, es decir, ningún particular ni ningún poder del Estado va a poder atravesar esos límites que impone la Constitución. Y por otro lado tenemos una parte orgánica que viene a establecer reglas de juego, es decir, nos dice cómo nos vamos a organizar como pueblo, cómo nos vamos a dar nuestras leyes, cómo se van a dividir los poderes, se va a dividir en 3 poderes, el Congreso se va a dividir en 2 cámaras. Entonces ya tenemos establecido cómo se va a organizar todo. Entonces, por un lado vemos que la democracia nos habla de una soberanía popular, una libertad del pueblo de darse sus propias normas sin que nadie le diga qué puede hacer y qué no. Y por otro lado tenemos a la Constitución viniendo a marcar un límite ahí. Es decir, por más que el pueblo, una mayoría inmensa, los órganos políticos que representan al pueblo quieran, por ejemplo, pena de muerte para los violadores, no lo va a poder hacer. Por más que por 3/4 partes del Congreso decida sacar una ley que haga esto, no lo va a poder hacer. Va a venir la Constitución a decir, no, esto no lo podés hacer, es inconstitucional. Y lo primero que hacemos nosotros, cuando algo no nos gusta, es decir, esto es inconstitucional, esto no va, es lo primero que nos sale, es el primer reflejo. Entonces, lo que hace en este sentido la Constitución es limitar al poder soberano del pueblo. Acá vemos claramente que hay una contradicción, es decir, apelan a valores diferentes. La Constitución apela a límites y la democracia apela a libertad. Bueno, entonces el tema es que si nosotros estamos comprometidos con el ideal de la democracia, si creemos en la soberanía del pueblo, ¿por qué legitimamos una constitución que viene a limitarnos a nosotros mismos? Es decir, estamos limitados por una constitución escrita hace más de un siglo y la seguimos respetando. La cuestión es, está bien, estamos todos muy de acuerdo, nos gusta la igualdad, nos gusta la libertad de expresión, nos gusta que los representantes sean elegidos por el voto popular y no que se autoproclamen reyes, nos encanta todo eso. Ahora, lo que tenemos que hacer para poder empezar a estudiar el derecho constitucional y empezar a estudiar el derecho en sí mismo, es entender por qué le damos legitimidad, por qué nos importa esto. Es un papel, podríamos decir, lo tiramos a la basura y hacemos todo de nuevo como querramos, si somos tan soberanos. Pero no lo hacemos, ¿por qué respetamos esto? Sí. Será por el modelo racional legal de Max Weber también, que en parte como lo tenemos inculcado y vemos sobre eso. Me interesa cuando termine que me expliques eso, porque no tengo idea, pero me podría servir. Hermoso. Me encanta. Hermoso. Bueno, entonces... Sí, bueno, tal vez la discusión está en hablar, ¿no?
los límites que establecen los principios básicos. Entonces, vos tenés unos principios básicos que vos dijiste que hasta acá van a ser universales. También la crítica de decir, bueno, universales para el que universales en todo momento para el que estuvieron hace 170 años atrás. Claro. O, de verdad, está justamente es la propia definición, ¿no? Límites que establecen los principios básicos, es como un choque entre, puedes hacerle las flechitas entre principios básicos y esos límites que establecen en el medio. Claro, el tema es que capaz hace 170 años los padres fundadores de Estados Unidos tenían una idea, valores y objetivos que tal vez sean distintos a los que tenemos hoy y crearon la Constitución, nacionaron una Constitución en base a esos ideales que tenían. ¿Por qué nosotros seguimos respetándola? Esa sería la cuestión. En este sentido, con los textos que leímos, los autores intentan dar diferentes argumentos para legitimar, seguir atados a estos límites. Eso lo va a explicar mi compañera Aileen. Primero que nada, buenos días. Bueno, buenas tardes, mejor. Medio perdida, digo la hora. Va a haber varios autores que van a hablar sobre estos justificativos de por qué le hacemos caso a estos muertos. Vamos a ver que algunos justificativos van a ser más fuertes de alguna forma, otros más débiles. Pero en definitiva, lo primero que se nos viene a la cabeza cuando hablamos de justificativos es que fue el resultado de un acuerdo democrático. Pero les pregunto a ustedes, ¿realmente les parece que fue un acuerdo democrático? Les pregunto. Sí. No sé qué decir, la verdad. No importa, ustedes tiren, total estamos para equivocar, tengamos ¿no? en cuenta que si lo vemos en un término de soberanía popular, no hubo demasiado, sino que más bien fue hecho por una especie de representante de la soberanía Exacto. popular. Sí. No fue un acuerdo democrático, pero a su vez se fue modificando, trayendo un poco de los padres fundadores hasta nosotros y actualizándola como para que más gente se adhiera, por así decirlo. Perfecto. Me parece que habría Sí. que sumarle, aparte de los ideales, ciertos intereses. Habría que mechar ahí Tal los cual, intereses más tal que los cual. ideales. El tema de este problema, el problema de este fundamento que para muchos parece ser fuerte, pero en realidad no lo es, ya les aclaro, es que este acuerdo democrático solamente participaron 27 personas. Afuera. Como mira, afuera. El tema es que en este acuerdo solamente participaban hombres blancos, pertenecientes a la élite. Entonces se dan cuenta que estaban por fuera las mujeres, obreros, trabajadores, personas de los pueblos originarios, estaban todos por fuera, solamente participaba una minoría. Entonces, no es tan democrático como se piensa que lo es. Y si fuese democrático, seguimos atados a estos muertos. ¿Se dan cuenta por qué no es un buen justificativo? Pero ¿qué pasa? Hay otros justificativos. Es más, me olvidaba, los valores que había en ese momento también, de estos padres fundadores, obviamente no van a ser los mismos que ahora. Por eso tampoco es un buen justificativo. Va a haber otros justificativos, hay varios igual, pero otro es el consentimiento tácito. Y la tradición lo podemos relacionar también. ¿Saben lo que es consentir tácitamente? Dar una aprobación sin decirlo expresamente. Perfecto. Guardar silencio, básicamente. El silencio otorga. Claro, el que calla. Bien. Exacto. El que calla otorga. Exacto. Sí. Entonces, el guardar silencio, el no decir que se está en desacuerdo con esta constitución, tácitamente la estamos aceptando. Pero ¿qué pasa? No es un buen fundamento tampoco, porque el consentir tácitamente, el consentirlo por mero acostumbramiento, por mero resignación a la dificultad que tiene esta constitución al querer ser reformada, o incluso relacionándolo con la tradición, en esto de la incorporación de esta constitución por el paso del tiempo, en definitiva tampoco es un buen justificativo. Entonces, afuera. Te agrego algo encima. O sea, no es un buen justificativo el consentimiento tácito y la tradición, porque la Constitución establece las cuestiones más importantes. Son los valores fundamentales como sociedad, lo que queremos petrificar ahí y que nos rija, digamos. No podemos decir que eso vale porque... Lo decían ellos. No, porque simplemente nos acostumbramos a eso. Sí. Si supongan que el pueblo se acostumbra, o sea, la forma de resolver los problemas de un pueblo sea la guerra, matarse sangrientamente.
¿Alguien podría sostener que sigamos haciéndolo así porque siempre lo hicimos de esa forma? O sea, no fundamenta, no es sólido ese fundamento. Bueno, afuera. Afuera. ¡Afuera! Austercita. Bueno, como ven, hay un tercer justificativo que son estos límites que capacitan. Pero, ¿límites que capacitan a qué? Y son límites que capacitan a la libertad. Y de alguna forma, nosotros nos limitamos, y cuando nos limitamos, estos límites nos liberan de alguna forma. ¿Sí? Hay un autor que habla sobre estos límites, de estas ataduras que nos liberan. Él lo hace a través de un mito, que es el mito de Ulises y las sirenas. Brevemente, ¿alguien tiene idea de qué se trata este mito? Pueden equivocarse, no hay problema. Ulises tenía que volver de una guerra y tenía que atravesar por un mar. En ese mar habían sirenas que con sus cantos encandilaban a las personas y las hacían estrellarse. Perfecto. Sí, que con las pasiones. Con las pasiones, sí. Básicamente lo que ocurría es que Ulises, como dice, tenía que volver de una guerra, volvía con sus esclavos, y lo que ocurría es que él tenía como fin último ver a su amada, Penélope, pero tenía que atravesar todo un mar, y este mar estaba lleno de sirenas que tenían un canto hermoso, que al oír este canto se tiraban al mar y se ahogaban, morían. Entonces, ¿qué se le ocurrió a Ulises? Se le ocurrió atarse a un poste, pero vivo, con los oídos destapados, obviamente, para disfrutar este canto hermoso, pero para no morirse se ató. Pero a los esclavos les tapó los oídos y hizo que remen. De esta forma pudieron llegar hasta el otro lado del mar y Ulises pudo cumplir con su objetivo, que era ver a su amada Penélope. Entonces, ¿ven cómo ahí puede haber límites que nos capacitan? Límites que, está bien, me limito, me ato, pero también voy a tener la libertad de poder cruzar al otro lado del mar. ¿Ven algún problema en este argumento? ¿No? ¿En el mito? Sí. Yo quería agregar algo como para iniciar quizá más debate referente a lo anterior. En cuanto al acuerdo democrático, ¿no? Si bien fueron, como dicen ustedes, fueron hombres de la élite, pero la pregunta es, ¿acaso quiénes más que ellos podían dar ese puntapié para iniciar una constitución o una unidad nacional? Y en cuanto al consentimiento tácito, la pregunta es, ¿acaso deberíamos constantemente darle la espalda a nuestras costumbres y cambiar constantemente la constitución? Me encantó. Buena pregunta. Sí, me encantaron las dos preguntas. ¿Quién más que Ulises entonces para poder atravesar el mar? Claro. La primera... Sí, eso. Cuando terminamos, ¿les parece? ¿Las tenés anotadas? Sí. Genial. Cuando terminamos lo retomamos, porque me gustó mucho. Pero en este último, ¿ven algún conflicto, límites que capacitan? Sí, la diferencia entre los que reman y Ulises. Tal cual. Estaba rapidísimo. Bueno, ese es uno de los problemas que tiene el mito. Es que, aunque, a ver, reconocemos que necesitamos los límites, estamos arriesgando a que una minoría decida atar a una mayoría. O sea, decida por una mayoría en beneficio propio y en perjuicio de los esclavos, en este caso, en el mito de Ulises. Pero el problema principal que tiene este argumento es que legitima autolimitarnos. No legitima que otro nos limite, o sea, que una generación pasada nos limite. Es como si el abuelo de Ulises le hubiese dicho a Ulises, te tenés que atar al mástil. Eso es lo que nos pasa a nosotros con la Constitución. Nosotros estamos atados a lo que decidieron generaciones pasadas que ya no están más en el escenario político. Y tenemos que seguir respetando todo eso. Bueno, Entonces chao, no es un buen fuera. justificativo. Igual tiene un punto. A mí este argumento me gusta. Pero la metáfora de un pueblo o de la minoría o la mayoría sorda. No, pero me gusta, ¿sabes por qué? Porque yo siento que es el que más reconoce que se necesitan límites y que tenemos que autolimitarnos. Por eso siento que me gusta ese argumento, no sé. El problema de este límite, ¿saben cuál es? Es que ellos aceptan los límites,
Por eso está esto de, está bueno, que es un buen fundamento, pero al mismo tiempo no es un buen fundamento porque el problema de acá es que los límites son impuestos por los muertos. Entonces, ahí ven cuando realmente... Claro, no responde la Claro, pregunta. porque la pregunta que estamos haciendo es ¿por qué le hacemos caso a los muertos? Pero si la tradición, o sea, si Ulises no hubiera escuchado la tradición del mito, se hubiera ahogado. O sea, ahí sí aparece la tradición como un limitante en beneficio Sí, de la mayoría. son dos justificativos diferentes. No, pero el límite como esta idea de no hacerle caso a la tradición, o mejor dicho, reivindicar lo que la tradición dijo o desautorizarla. Si Ulises hubiera desautorizado esa tradición, hubiera tenido un problema, no solo él, sino sus esclavos. O no, o tal vez los esclavos tenían ganas de escuchar el canto de las sirenas y naufragar. No lo sabemos, el problema es ese, que no sabemos qué querían, porque él decidió por los esclavos taparle los oídos, los obligó. Lo decidió él solo. Suponemos. Claro, lo suponemos, pero no. No estábamos en esa época. Sí. Yo creo que en parte la libertad no es real. Desde que venimos de la sociedad ya no somos más libres, desde que somos niños. Entonces, después, podemos tomar nuestra decisión, nos equivocamos, terminamos muertos, buscando de la sirena o no. Pero tal libertad no existe para nadie. Algunos van a tener privilegios y un margen para elegir esa libertad, y otros no tienen privilegios y son dominados. La libertad no es real para nadie. Nada más que los que tienen privilegios tienen un margen mayor para elegir la supuesta libertad. Sí, yo lo que creo en ese sentido es que son horizontes, o sea, es como que no es que yo soy totalmente libre o nada libre, sino que según cómo estén acomodadas las reglas de juego y los valores que una sociedad impulsa, podés ser más libre o menos libre, más igualitario, menos igualitario. Ese. La falta de igualdad y claro. En las reglas de juego lamentablemente las ponen los que tienen más privilegios, entonces la realidad está en libertad. Claro. Y creo que nos lleva hacia, más atrás, y me voy a trabar a ver si es real o no libre albedrío. No me trabé. ¿No? ¿Es real o no? ¿Existe o no existe? ¿Lo tenemos? Estamos De decidir. Claro, de decidir en base a eso que se discute acá, ¿no? Que se pone en tela de juicio, que es ¿por qué le hacemos caso? Ni siquiera muertos. Digo, generaciones y generaciones y generaciones, etc. Pétrea, me encanta decir la palabra pétrea para que no se mueva. Eso es muy bueno. Ahí en los contenidos pétreos Pero a son mí de más. desde el día 1 que lo escuché, yo era más grande, siempre me olvidé esa palabra. Y cuando querés reformular algo, discutir algo, te dicen, no, para eso tenés que modificar la Constitución. Te siembran como un vacío, ¿no? Una vida. Mal. No se puede. No se puede. Buen punto. Ese punto lo vamos a hablar cuando terminemos también. Denos un segundo que ya terminamos con los últimos dos argumentos y charlamos todos. El cuarto argumento es la estabilidad democrática, es decir, nos atamos a estas reglas de juego, aceptamos estas reglas de juego, incluso aunque estén impuestas por los muertos, porque nos dan estabilidad, es decir, nos permiten jugar. Nos establecen las reglas de juego que nos permiten, nos facilitan. Es decir, si cada vez que queremos tomar una determinada decisión, tenemos que discutir cómo lo vamos a hacer, no empezaríamos jamás a jugar el partido. Claro. Entonces nos facilita, en cierta forma, que otros hayan tomado ciertas decisiones por nosotros. Por eso le damos algo de legitimidad. Este argumento también me gusta a mí. Incluso también porque estas reglas de juego tienen un contenido por dentro que son democráticos. O sea, no es que las leyes se sancionan de X mal. No, tenemos una constitución que es democrática. Tiene una esencia democrática. Entonces por eso también la legitimamos. Y por último, que es con el que nos quedamos, el que preferimos, que ustedes pueden no estar de acuerdo, obvio, que son valores en común. Gargarella lo que hace es, este es un argumento de Gargarella, lo que hace es, si bien reconoce que existe una tensión entre los conceptos, intenta buscar cosas en común. A ver, ¿qué tienen en común la democracia con la Constitución? Para él lo que tienen en común son las ideas de igualdad y de libertad. O sea, tanto la democracia lleva implícita la idea de igualdad y libertad porque necesitamos ser iguales y libres para poder participar en el debate público, y la Constitución viene a defender esos ideales.
Entonces, en última instancia, la Constitución termina asegurando una democracia. Él lo que dice es que, si bien la tensión va a seguir estando, logramos armonizar los dos conceptos y en última instancia se necesitan ambas, la Constitución y la democracia. Bueno, ahora sí, todo lo que sí, ese. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dijiste, el fundamento de esta historia es interesante cuando la democracia, ¿no? El valor de la democracia nos lleva a lo que es esta primacía de lo que es la Constitución, ¿no? Eso de que es la Constitución es una forma de ganar la libertad. Es una forma de ganar la libertad. Estás en límites que capacitan vos. Sí, porque ahí voy a ir a un punto de ahí. O en valores en común también. Valores en común, porque en sí va por ahí, y también, si vamos un poco más para atrás, los autores de cuando hablaban, decían que mientras en cierto sentido ponemos en primacía de la Constitución, nos va a llevar, mientras más seguimos eso, nos va a llevar a una cierta libertad. Sí, porque nos va a llevar a la libertad en sí. sí, en definitiva protege la Constitución esa libertad, permite que nadie atente contra eso. Eso sería valores, eso es lo que dice Galgarela. Sí. O sea, lo que yo planteo es, está bien, nos atamos a los muertos porque necesitamos estos límites para que se respete la igualdad, pero tenemos la posibilidad de reformar la Constitución. Entonces, ¿por qué no la reformamos teniendo límites? Obviamente, porque los límites siempre los vamos a necesitar, pero no siendo atados a generaciones pasadas. Es que incluso, aunque reformáramos la Constitución, esa reforma se regiría con los procedimientos establecidos en el artículo 30 establecido en... Claro. Por los Entonces muertos. tenemos que reformar los artículos Tendría, esos para o sea, reformar todo para ese mensaje. no estar más en tensión y decir soy un demócrata, tendrías que no darle más importancia a esto, O hacer una hacer como nueva que constitución. anarquía. De repente. O sea, esto no existe y hacemos lo que queremos. O hacer una constitución nueva que no se Sí, que no cumpla ningún procedimiento de esto. Lo que pasa es que ahí cuánta vigencia le das a lo nuevo que generás. Porque si no, o sea, nosotros vamos a condicionar a las próximas generaciones también. Y otra cosa, porque deslegitimando esta constitución, así porque sí, ¿cuánta legitimidad le damos a la siguiente que creemos? Claro. Porque con ese juego, digo, eso Una se vuelve rueda. como un círculo vicioso Claro. en el cual Sí, porque al tener un origen que capaz que no es legítimo porque no se apoyó en la constitución anterior, así se vuelve una red. Exacto. Yo lo que quería aportar era que por ahí creo que a los estudiantes de Derecho nos pasa que nos cuesta bajar mucho a la realidad, a los hechos. Creo que el ejemplo más claro de esto es, tuvimos un país que tiene una larga historia con las dictaduras militares. ¿Qué pasó cuando esa constitución perdió vigencia? Perdieron vigencia las instituciones. Digo, ahí tenemos el ejemplo más claro sin tanto tecnicismo y sin tanto... Digo, es algo que lo identificamos todos, que por ahí estamos hablando de esto de reformar la Constitución, pero sabemos que reformar la Constitución, más allá del proceso que lleva, que sabemos que es engorroso, necesita un acuerdo político. Sí. No podemos obviar lo político. A ver, ni siquiera en las dictaduras militares, también en la década de infame con el fraude electoral que se violaba o la... Distintas formas de gobernar, digo, la libertad, pero para reformar la Constitución necesitamos un acuerdo político que realmente no lo tenemos porque hay una polarización entre la libertad avanza, entre Juntos por el Cambio, digo, hay una polarización política muy importante y en ese sentido creo que tampoco hay un modelo del país y ahí creo que está uno de los puntos más importantes, digo, de por qué no nos ponemos de acuerdo si... Yo creo que ahí el constituyente lo que hizo fue forzar, justamente pidiendo tanto requisito, forzó que sea una mayoría. A ver, cuando vos ponés una mayoría agravada, estás forzando el acuerdo entre las diferentes facciones políticas. Y ahí es donde más se ve en esto, perdón, Fede, es donde más se ve la tensión, es decir, mientras más difícil sea el procedimiento de reforma, más tensión hay entre la Constitución y la democracia, lo que queremos hoy y lo que quisieron
los otros. El problema es que hay un autor que dice, bueno, para cambiar esto reformemos cada 20 años. Jefferson Pero, dice. claro, decía pero eso. realmente les parece favorable cambiarla, renovarla No, cada porque 20 lo que años. hace 20 años fue aprobado, quizás dentro de 20 Claro. años pierde vigencia y quiere Exacto. otra cosa y así. Lo que decía él es que la Constitución no debería ser rígida, que se debería poder modificar y que se tendría que modificar por generaciones. Él decía 20 años porque las generaciones duraban 20 años, que había recambio generacional cada 20 años. Tal vez hoy sea otro. Sí, pero a lo que yo lo que veo ahí es que incluso, o sea, si vos pones esa cláusula en una Constitución, seguís obligando a que Claro. la siguiente generación haga lo que vos dijiste que había que hacer. Además que esa generación nueva no va a estar de acuerdo porque quizás para tener muchas cosas va a querer cambiarlas y así Claro, pues son distintos valores los que pueda llegar a tener una persona y otra. Algunos van a querer volver al original, después otros decir no, con la que estuve después al original. Y más allá de las generaciones, volviendo a lo político. No toda la nosotros creo que somos de la misma generación, pero no pensamos igual en cuanto a lo político seguramente. Digo, volver a eso, porque es el factor común de por qué. O sea, creo yo, ¿no? Más allá de las generaciones y demás, creo que tiene que ver un factor importante y lo político. Creo que ahí, Contra importante. ahí Sí. se tendría que puntualizar más allá de lo general que es la generación. Perdón, yo considero que es extremadamente problemático criticar la Constitución a través de la parte de la costumbre y de lo que es la tradición. Porque criticar esa cuestión implicaría no solamente criticar la Constitución en cuanto a tradición, sino todo lo que hacemos en la vida cotidiana que está basada en la tradición, porque eso es una base principal de la cual partir. Ya de por sí el modelo democrático está basado en una cierta parte en lo que es la tradición, que no empieza en 1810 ni en 1816, empieza muchísimo antes. Entonces, agarrar el problema de la Constitución por la parte de la tradición trae muchísimas problemáticas que se expanden mucho más en una cuestión legal, sino en una cuestión de la vida misma, que se vive todos los días en base a ciertas bases que ya fueron establecidas por gente muerta. Criticar esas bases de por sí nos dejaría en un punto de partida de inicio del cual no podemos tener cierto soporte mínimo. Yo voy a ser un poco abogada del diablo en este caso. Las manos, respetemos el principio de igualdad. En base a lo que decía el compañero, no es simplemente criticar la tradición. Vos agarrás la Constitución y, por ejemplo, habla de esclavitud o, por ejemplo, penas de muerte, cosas que en nuestro país no están. Entonces, prácticamente es algo obsoleto y recalcar algo que ni siquiera es una tradición, es algo que en ese contexto estaba y que ahora es insignificante. Está bien, pero esa es una forma de tomar la tradición como algo inmutable y la tradición va cambiando, los valores van Bueno, cambiando. y eso te estoy diciendo, tú decías como no tener en cuenta la tradición, no es que uno no tiene en cuenta, uno tiene en cuenta la tradición, los antecedentes, pero también hay que ser consciente de que hay cosas que quedaron mucho más en el pasado. Me parece que están diciendo lo mismo. Sí. Igual me parece que ahora no lo veamos, por ejemplo, la pena de muerte como algo visible o la esclavitud, es porque tenemos una constitución que nos está diciendo de que eso está prohibido hace años, pero si hoy lo traemos con contexto social que tenemos ahora, que por lo menos la parte política a mí no me representa, no sé a ustedes, la verdad, si alguien lo representa, lo respeto, pero si nosotros lo tenemos a este contexto, puede ser que si sacamos eso de la Constitución, vuelva a regir. Entonces, estamos poniendo un balance que si nosotros lo modificamos constantemente como es la sociedad, vamos a estar desamparados completamente. Peor que Y aunque Ulises. no quisiéramos Naufragando por ahí. tranquilos como Naufragando. los muertos de Claro. hace años, eso es lo que nos están amparando ahora en el contexto social que tenemos, es lo que nos dieron las bases que Nos ahora encanta la Constitución. nos encanta. Amamos la Constitución, claro. Menos mal. Ese es el tema. Si no me quedo sin Sí, trabajo. sí, sí. Creo que Digo, no justo a la Constitución. Claro, Vos. ya acompañando lo que dice la compañera, digo, en este contexto político yo defiendo la Constitución y que sea tan rígida como para reformarla y que sea tan fuerte. Claro. Pero Pero entonces esa a conveniencia. no, La esa cuestión conveniencia, es cuando nos gustan las medidas, está bien. Genial, Está somos todos perfecto. demócratas. Ahora, cuando el Congreso saca una buena medida, somos demócratas. Y cuando, no sé, se viola un procedimiento, somos reconstitucionalistas. No, Yo creo eso va. que Pero entonces no están establecidos los límites de la rigidez de la Constitución, diciendo que justamente si fuese tan fácil reformarlo, modificarlo en su totalidad, en su mayoría, en cada proceso social o político medianamente contradictorio, la Constitución, que sería la base sociopolítica,
cambiaría. Entonces creo yo que ahí también hay un punto a favor para la rigidez de la Constitución, que no es absoluto. Totalmente. Yo creo que sabemos también que los jueces que hacen el control de constitucionalidad actúan en base a la política, aunque no se tienen que meter en causas políticas, pero pueden darte vuelta, digamos, una norma constitucional interpretándola a su manera, entonces da miedo eso con respecto a la Constitución y a la sociedad. La Constitución es nuestra ley suprema, pero a veces, obviamente, no se vayan de un mango al otro extremo, pero como la interpreten esa misma norma, te la pueden aplicar de otra manera. Entonces, Claro. como que... Es que yo creo que, o sea, no sé si es tan... es que tan de por eso, sí la no democracia. está ni mal ser constitucionalista ni ser demócrata. La cuestión es, obviamente, el caso. Yo creo que es inevitable, o sea... Justamente esto del lado positivo, ¿no? Que nos da este encuentro, este establecimiento democrático, constitucional, todo lo que sea, que nos haya llevado a plantearnos en un momento, a vos, preguntarte si de verdad somos libres o no, ¿no? Entonces ya empezar en esa crítica, creo que en estados que tienden a ser, yo creo que el juego de la democracia y la constitución, en realidad o en definitiva está en que vos tenés un ciudadano y que a ese ciudadano que lo dotaste de poquitas herramientas a la hora de su representatividad y de ejercer el voto y demás, creo que lo mayúsculo de lo que va por afuera en cuanto a lo tácito es que vos formar un ciudadano que lleve a criticarse eso, justamente. Claro. Que lleve a criticar el propio, justamente hasta la propia letra. ¿Por qué? Porque ahí estamos haciendo la base de la sociedad. Otra cosa. Se tratan como anomalía. Como que en realidad vos ciudadano no formás parte de nada, no conformarte con ser ciudadano y nada más, sino que en definitiva ahí está la cuestión, ¿no? No llegamos, y no quiero correr el eje de la cuestión en cuanto a seguir continuar con libertad e igualdad. Creo que capaz que vos decís no existe libertad. Bueno, yo desde mi punto de vista, una persona, ciudadana acá de este país, he considerado la libertad de lo que puede esperarse de un hombre masculino, ¿viste? Que, yo creo que no hay igualdad y que eso es lo que le falta de empatía en este país, ¿no? Hablar y sentar la falla del concepto en cuanto a la igualdad de condiciones. Igual me parece que se está yendo por otro lado. No volver a tenerlo con las posturas políticas de lo que No, pero es natural porque, o sea, estamos hablando de el tema es partidizar esto. Eso no. Puedo volverlo a algo. Política es todo, pero para, yo lo que les quería decir, solo uno para saber qué piensan de esto. La Constitución, si bien es rígida por su forma de reformarlo, también hay muchas cuestiones en las que es más vaga y más ambigua de lo que uno piensa que es. Es decir, por ejemplo, en el procedimiento de reformas, en el artículo 30 se ve claramente, la Constitución no dice si es 2/3 partes de los presentes y de los totales. Por eso también O de los totales, no sabemos. Eso es lo que dice. ¿Cómo? Por eso también se reformó en el 49, por una distinta interpretación del mismo artículo 30. ¿Eso qué hace? ¿Qué hace la Constitución cuando no define del todo bien de qué hablamos? Por ejemplo, no, lo que hace es abrir al juego democrático, que en última instancia lo terminan decidiendo los órganos políticos que representan a la soberanía popular. O mismo, cuando hablamos de igualdad, por ejemplo, la Constitución no define qué es la igualdad. Sí, esto lo vamos a tratar igual en el segundo encuentro, igualdad propiamente, pero no define qué es la igualdad, la Constitución. Es decir, el entendimiento seguramente de la igualdad no es el mismo hoy que el que era en 1853. Eso lo deja abierto al juego democrático, o sea, nos limita, pero por otro lado deja ciertos espacios para que esto se decida políticamente. El tema es que es tan democrática a veces la Constitución. Piensen, a ver, ustedes van a ver que hay un artículo 2 donde nos dicen que la religión es la católica. Pero también tenemos un 14. Nos dice, profesen con libertad el culto que quieran. Entonces, ¿qué hacemos? Pero sostiene el católico. Sí, En realidad dice que lo sostiene. claro, pero ¿por qué hace eso? Para ver con cuál de los dos nos apoyamos más. A Y ver, ahí creo entra yo- más la idea más democrática. Creo yo que el artículo 2 tiene que ver más con una cuestión de tradición de mantener la religión cristiana en su rama católica, mientras que el 14 es más una inspiración del liberalismo de que cada uno practique la religión que quiera, pero por tradición Es la un religión producto- estatal tiene que ser el cristianismo. Eso es producto de la acumulación que hicieron en el procedimiento constituyente. Justamente- O sea, acumularon los intereses de los conservadores que querían, calculo que querían la religión católica, y los liberales que
querían la libertad de culto. Y justamente, tenemos una fuerte contradicción ahí. Como planteaba Fernando al principio, a veces la Corte se llama el último intérprete y uno se pregunta ¿qué pesa más, el 2 o el 14? Cuando la Corte tuvo la oportunidad de pronunciarse, ¿qué pesaba más, el 2 o el 14? Hay un fallo muy famoso, el fallo de Desalojo de la Virgen, así se llama, porque habían puesto en el Palacio de Justicia, en la calle Talcahuano, una imagen de la Virgen María. Una jueza de primera instancia en el contencioso administrativo federal dijo pesa más el 14 y le ordenó a la Corte, es decir, a su jefe, retirar la imagen. Lo presenta la moción una asociación judía. Cuando la Corte tuvo la oportunidad de decir no, que la dejamos, que el artículo 2, o ir si se quiere, dar un recurso en sí mismo, que sería muy loco porque era la propia Corte iba a tener que pronunciarse sobre sus propios actos, no lo hizo. ¿Y qué hizo? Acató. Entonces, la Corte es la última intérprete de la Constitución. La primera pregunta, ¿qué artículos valen más? Y bueno, ahí se está viendo que entonces vale más el artículo 14 sobre el 2 y después vemos cómo se fue limitando el artículo 2. Y me gustaría volver a lo que planteó ayer el compañero de lo político. Ustedes por ahí dijeron un poco se fue de tema. Para mí no, al contrario, nunca se fue de tema, porque lo político se relaciona con lo que viene, con la igualdad, que es la siguiente temática. Y recuerdo una frase de Hannah Arendt, que ella decía que lo político demuestra la pluralidad de los hombres. La pluralidad de los hombres para entender que todos podemos ser iguales, para entendernos como iguales. Es el puente hacia la igualdad, lo político. No así la política, es decir, no es lo mismo lo político que la política. La política es un arte, claro, es un arte en sí mismo, una ciencia, y plantea un poco también la idea que no es lo mismo el político, que tiene que ver justamente con la cuestión de Weber, aquel que se somete por el poder o para tener un fin mayor, o como Aristóteles, todos somos animales políticos. Pero justamente lo político, me gusta ese razonamiento que hizo el compañero, porque yo recuerdo justamente de las clases de la parte de derechos políticos, que habíamos llegado en una pregunta muy semejante entre democracia y constitución, cuál pesaba más, cuál debía ser fundamental, y la verdad que justamente hablábamos de que si bien es un matrimonio, no es un matrimonio de opuestos, es un matrimonio que se lleva muy bien, pero todo matrimonio en sus propios fueros tiene discusiones, que la sábana, que más que el matrimonio, las relaciones, amigos, familia, ¿no? Hay amor, pero también nos matamos. Se necesitan, porque como decía Fons, de estos textos, la Constitución ata las manos para a veces hacernos más libres, para hacernos ver, para hacernos replantear nuestros propios errores. Y pensemos, como decía también acá, creo que vos eras el que planteaba la idea de el tema de en estos tiempos no tener una constitución. Imaginemos una democracia sin una constitución. Entonces, en esa clase de constitucional llegamos de que son un matrimonio, que no es de opuesto, un matrimonio que se lleva muy bien, que tiene sus tensiones y que sirve para limitarse uno al otro. Porque si bien tienen sus tensiones, como todo matrimonio, cuando un miembro se siente mal, se siente afligido, tiene la característica del otro, por ahí de abrazarlo, de darle cierto... Yo me quedo con ciertos límites que capacitan y también con valores en común. Que hay valores, porque se llevan bien. ¿Y por qué decimos que es irreconciliable? O sea, eso es lo que me dice. Yo siento que igual es irreconciliable. O sea, por más que lo podamos armonizar. Sí. Es una tensión. O sea, ¿viste esos matrimonios que se llevan para el orto, pero llevan 60 llevan 60, ya está, se van a morir juntos. Igualmente no se está explorando bien el concepto de la palabra límite, porque ya hablamos del límite que tiene cierto valor semántico negativo, pero también puede llegar a ser representado un mismo límite como un concepto de estabilidad. Tal cual. Entonces, la palabra límite ahí está mal desarrollada porque el valor semántico de por sí arranca mal. Habría que preguntar, ¿límite en qué? ¿Límite para quién? ¿Límite para qué? Claro, bien, me gusta. Wow. El problema no es el matrimonio, el problema son los hijos. La sociedad debería ser más equitativa. La Constitución no dice. El problema es ese.
hijos a que estén casados 60 años, porque Claro. ellos se bancaron 60 años casados juntos Te lo llevándose traigo acá mal. los dos, no aguantan 10 minutos. Ese. Compartiendo lo que dijo Fede Mindus, estoy de acuerdo de esta relación que tiene, además creo que la Constitución es tóxica. Pará que después no vamos a tener más alumno constitucional. ¿Quién va a venir? Pero no tóxica en el sentido malo. Ah, ok. Levantemos, vamos. Entonces sería terapéutica. Es importante. Estoy tratando de terminar de hablar, por favor. Porque justamente por los límites que le pone a veces, o sea, es por los límites que le pone, tiene una cierta, se puede ir tóxica o quizás otra palabra, fue más que nada para ir a lo que es la relación, porque Claro, un aflorismo. Claro. Ciertamente le pone el límite a esa democracia, o sea, tiene un límite que es, bueno, los límites que ya hemos hablado. Yo creo que pensemos una cosa, A más ver. simple porque casi me desquicio con lo que dice el compañero, pero entiende igual el concepto. Imaginemos, democracia, elegimos un gobierno de Pepito, no sé, quién, no sé, cualquiera, la compañera es la presidenta. ¿No? Bien. La presidenta elegida por la voluntad popular del pueblo, ganó por el 80% de los votos, qué sé yo, se convierte en una bestia, de nuevo acá, de nuevo allá. Por eso está la Constitución, para frenar, remarcar los límites. Dejémosle terminar la idea. Ahí vamos a decir a la Escuchémonos. Constitución, no, vos sos tóxica, dejalo ser, porque... Claro. No, la Constitución yo concuerdo con el La Constitución, compañero. digo, es un espacio donde contiene. Yo concuerdo. En comparación a la pareja que hacía el compañero, yo diría, es el novio rebelde que la novia era, che, pará, No se me descontrole. Vamos, hablemos uno a la vez, por favor. La connotación negativa habla de Chicos, A ver. hablemos uno a la vez porque si no nos perdemos todo. Quería volver al A tema ver, vos. de la rigidez. Cuando entramos en ese tema de si la cambiamos o no la cambiamos, es como el barco de Teseo, para volver a la paradoja, de que se reconstruye y al final no Sigue sabemos si el siendo el barco barco es de el mismo. Teseo, es verdad. Entonces volvemos a esa paradoja. Por otro lado, el tema de la interpretación como una pareja, quizás yo lo vería como un padre y un hijo, antes que una pareja. Porque el padre es el que instruye al hijo para que en el momento en el que pueda tomar solo sus decisiones con madurez, pueda no necesitarlo, ¿no? Entonces la democracia vendría siendo el hijo que necesita esa instrucción, que todavía no tiene la No, no, capacidad no es suficiente. Ahí no sé si yo estoy tan de acuerdo. Igual hay un punto, eso. Hay un punto, pero no sé. No quiero agregar, esto que están diciendo ustedes lo dicen los autores. Esto, yo empecé hablando de la democracia como, ¿qué tenían los padres fundadores en la cabeza? Un desprecio, que son unos brutos, el pueblo no sabe gobernarse, se va a quedar... Bueno, hay esta cosa de el padre como tutelando al hijo, como la Constitución tutelando a la democracia para que no avasalle. Sí, Pero es como interesante porque, perdón, ¿no? Porque es mejor hasta compararlo con la paternidad, si se quiere, porque viene esto que decía la compañera, de decir, le hacemos caso a muertos, por decir generaciones, que no están ni para contar ni de testigos. Entonces, él dice, no, pero digo, está bueno porque él dice, uno, ¿qué quiere para el hijo? Por supuesto, desde el sentimiento quiere darle algo bueno, hasta ponerle límites para que tenga fuerza el día de mañana. Pero también heredamos cosas de nuestros antepasados malas. Por eso hoy las crianzas se han cambiado. Claro. Por eso ya no se le pega al chico, que reventaron. Claro, no, en serio. Pero, Sí. Entonces es parecido a esto de la Constitución. Hay un punto ahí, sí, totalmente. Hacemos dos más y vamos a empezar a cerrar, ¿sí? Dale. No, yo creo... Cande, espera. Ah, bueno. Yo lo que creo también es que si no tenemos estos límites, ¿realmente se podría ejercer la democracia? No, porque si no tenemos estos límites, todos haríamos lo que quisiéramos, nos pisaríamos unos con otros y ahí los distintos derechos, como bueno, vamos a ver igualmente en el segundo encuentro, se empezarían a pisar unos con otros. Entonces necesitamos sí o sí de estos límites en algún punto. En algún punto, ese es el tema, ¿qué límites y para qué? Tal cual. ¿No? O sea, yo entiendo que si tuviésemos una 100% una democracia, no es que sería cualquier cosa tampoco.
Simplemente, o sea, yo creo que sería es un imposible, siento, que creo que es yo creo que los límites democracia siempre- directa sería. Claro. Eso es lo que hablamos cuando hablamos de una democracia plena, sería creo imposible de. Además, se discutirían cuestiones ya consagradas, por ejemplo, si vos querés discutir toda la Constitución, que tenés que sacar el valor de la libertad, el valor de la igualdad. O sea, es volver a tenés que sacar juntarse a derechos. discutir todo de nuevo. Hay valores Pero no es que que cada uno hace lo que quiere, sino que nos juntamos a debatir todo otra vez. Claro, pero debatiendo todo vas a seguir poniendo límites. Ese es el No, problema. yo creo que a los vivos Claro, es la voluntad popular. Yo creo que tiene que ver con un avance de una Ayornado al hoy. Claro. Como el Código Civil. Ahí vamos, ahí Pero vamos si ahí la atrás. voluntad popular es cosas horribles, por ejemplo, Claro, ¿qué es? ¿qué hacemos? No tenemos nada para. Es Perdón. muy amplia la sociedad y está muy dividida y por ahí lo que son límites para uno no son para otro. Perdón que me meta, quiero poner límites porque están violando el principio de la igualdad. Son muy democráticos. Los chicos están hace media hora ya con la mano levantada. Vamos a hacer dos más y cerramos. Sí. Estaban remando con los manos. No te escuchamos, es Sí, un fuerte. poquito más fuerte. Del debate recién de constitución sí, democracia quizás de libertades o de igualdad, el principio lo dijiste al principio, el valor lo dijiste al principio. Te doy las cartas con las que puedes jugar. Y dentro de esas cartas yo puedo decir, dentro de la ley vas a usar las tuyas. Eso es una realidad. La estamos viendo en la actualidad. Al poder ejecutivo se le dio poderes, fue elegido constitucionalmente y se avasalla los derechos de la mayoría. Digo, ¿fue decidido un DNU por la mayoría? No. Entonces digo, lo dijiste al principio. Sí. Creo que es ahí Sí. el punto. Vos querías, voy a ordenar, perdón, ¿vos querías decir algo? No, ustedes no acá. Bueno, cerremos. ¿Sí? Bueno. No, que en todo caso lo que discutíamos de qué tiene que ser la Constitución, podríamos ponerlo en, como lo explico una vez, en Santo Tomás de Aquino. En la monarquía, Santo Tomás de Aquino proponía la monarquía como el capitán, con la analogía de un capitán de un barco. En todo caso, es el que guiaba al pueblo a un puerto final, en este caso el bien común. En este caso podríamos decir que la Constitución es la que guía la democracia a este bien común, que es que todos podamos vivir en armonía sin que sea un caos la sociedad. Sí, pero el espíritu de la Constitución, perdón, lo último que voy a decir, el espíritu de esa Constitución que nos guía es el del 1853, que tenía otros objetivos tal vez, Claro. otros valores, esa es la cuestión, que no son los que tenemos hoy. Igual plantear. Igualmente, Presenta, a no, ver. que planteen nuestros valores de hoy. Claro, habría que ver. Igualmente, a ver, estamos Sí, sí, en años discutiendo- no hay mismo valor. Cambian un montón, pero hay valores que perduran. Claro, igualmente, a ver, Dos estamos valores que discutiendo estamos de esto. acuerdo, que vamos a estar seguramente todos de acuerdo, son igualdad y libertad. Esos son los dos valores que por eso, o sea, es el que más me gusta a mí, valores en común. Creo que legitimamos a la Constitución porque queremos estas dos cosas. Queremos por asegurarnos ejemplo, eso. la salud no es un valor que hoy todo el mundo habla, que con el DNU 7023, no, que la salud. El único pasaje de la Constitución que habla de la salud es el pasaje de los consumidores y lo da como un bien de consumo a la Está bien, salud, pero- algo que hoy en día, claro, pero la Constitución en sí mismo, si nos quedamos con la parte de los derechos en sí mismo, no menciona la salud. Es un derecho que debe darse. Sí, me voy a meter un cachito, está muy bueno. En realidad, después vamos a ver cómo el derecho a la libertad y la igualdad, con esos dos derechos podemos estructurar todo el diseño institucional, porque la salud tiene que ver el derecho a la salud con la igualdad y con la dignidad con la autonomía. Para ir cerrando, quieren, ustedes, perdón que me meta, porque ella estaba nerviosa, no quería hablar y ahora no para de hablar. Es así, me gustó, le agarró el gustito, así que me meto un segundo para hacer porque querés. Bien. Igual siguen tirando si tenemos más chance de ganar aquello. Pido permiso, pido permiso para acá y cerramos y los invitamos con igualdad que va a estar, además viene Mariano Tejada, así que ahí vamos a armar un debate un poquito más picante. Y quizás viene un profe más, que ahí estamos trabajando. Sí. Estoy de acuerdo, acá el compañero dice, sí, es una reforma del Código Civil, una reforma del Código Civil con las bases del tiempo. Sí. O sea, necesitamos esas reglas de juego para poder seguir viviendo en sociedad. Creo que lo que necesitamos, más que un cambio constitucional
o un cambio de democracia es un cambio social que cambie la cabeza. No, ni siquiera que cambie la cabeza, que aprendamos un poco más que otra cosa. A tratar de compartir y a tratar de que la sociedad sea más equitativa para todos. Porque la base la digo la Constitución. Creo que no necesitamos un cambio constitucional, no necesitamos un cambio de base, sino que necesitamos más un cambio social. Es que perdón, voy a ubicar de vuelta la problemática. La problemática no es la igualdad o la igualdad, sino por qué le damos autoridad a ese texto que todo el mundo, es constitucional, inconstitucional. Apelamos a la Constitución como una palabra santa. Esa es la pregunta, ¿cuándo? Si estamos comprometidos con que nosotros damos nuestras propias normas, a la vez nos limitamos por personas que no están bien. Es decir, este es el punto. Y está muy bien todas las cosas que fueron tirando. Yo para cerrar, vos querías tirar algo más, así ya cerramos. ¿Me vas a dar la última palabra? Dale, Bueno, 2 segundos. 2 segundos. Hay muchas cosas que quiero tocar, así que voy a tratar de ser breve. Claramente, como pudimos observar en la charla del día de hoy, pudimos ver la expresión entre democracia y constitución. Si hablamos de democracia, estamos hablando de un poder soberano, si no reconozco poder alguno. Aún así, si reconocemos ahora la constitución, entonces decimos no somos soberanos porque nos estamos entregando lo que es la constitución. Muchos autores, como dijeron por acá los compañeros, dicen que es un matrimonio opuesto, pero ¿realmente esto es así? Yo no estoy de acuerdo con un acuerdo democrático porque es un acuerdo democrático. La Constitución se reformó la última vez en el 94, yo ni siquiera había nacido, por eso yo no participé de ese acuerdo y siempre estoy gastado, podría decirse. Consentimiento tácito tampoco estoy de acuerdo porque yo no estoy consintiendo tácitamente a la Constitución y si aún así quisiera decir no, yo no estoy de acuerdo con esto, me cae todo el poder punitivo del Estado, por ende tampoco me puedo revelar. O sea, tampoco me puedo revelar, así que no, sí que estoy con los límites de capacidad y valores en común, porque tenemos a la Constitución que viene a asegurar la democracia con la idea de autogobierno. Y de hecho algo muy interesante que dijo la compañera y que yo cuando empecé a leer también me di cuenta. Si bien el constituyente también dejó un mecanismo para reformar la Constitución, que es el artículo 30, creo que el artículo 30 arranca diciendo que la Constitución se puede reformar en un todo, en cualquiera de sus partes, con la mayoría de 2/3 partes, ahí se armó toda una discusión extraña, porque no sabemos si son de los presentes, de los totales, entonces bueno, ahí se apeló a la costumbre, que en este caso podría ser de los. Bueno, muchas gracias. En base a eso, para ir cerrando un montón de esto, ahí se ve un pequeño destello de democracia. Ahí te deja a vos a participar diciendo, bueno, acá te dejo el mecanismo, ustedes interpretenlo como pueden, pero bueno, te dejo como una herramienta. Sí. De hecho, también algo que me gustaría agregar, de hecho la Constitución jacobina, en el artículo 28 del año 1793, dice que una generación no puede atar a la otra. Entonces yo ahí me quedé pensando y dije, ¿realmente los constituyentes deberían atarnos? Si nos dejaron el mecanismo para, vamos a hablar en términos sigue causando la anarquía para desertarnos. Y no solo eso, sino que yo no creo que el constituyente vino a atarnos, sino que vino a mostrarnos el camino de cómo gobernarnos. Porque si nosotros no reconocemos un poder superior y la democracia, claramente lo que con esto se cierro, que como va a seguir cerrando la idea, dijo algo muy interesante también, tampoco me voy a meter, pero si nosotros no reconocemos un poder alguno, también se habla mucho, yo por lo menos vinculo la idea de democracia con la necesidad de las naciones. Es decir, si nosotros permitimos que la Constitución sea modificada, vamos a dejar esa voluntad en un grupo mayoritario que va a poder modificar la Constitución teniendo en cuenta sus propios intereses. Yo creo que ahí viene a actuar la Constitución de decir, no, hay valores preimpuestos, si vos querés reformarla, está bien, tenés que llegar a esta cantidad de mayoría. Por eso... Una sola Dale, cosita. es una cosita y Ya cerramos. está, Sí. te juro que me voy, me sacan. Cuando hablamos de la vaguedad de los términos, o sea, o la ambigüedad que tiene la Constitución en ciertas partes, yo creo que hay un problema también, porque en última instancia no son los poderes políticos que representan a la soberanía del pueblo los que llenan esos vacíos. Es la Corte Suprema, la última intérprete de lo que va. Y a veces hay cuestiones que son morales que terminan decidiendo 5 tipos. Perdón. Sí. Para cerrar, esto seguramente quiero una cosita. Cuatro sin mujer. Una cosita, no. Vamos a cerrar. Escriben los papelitos para hacer el sorteo de la estatuilla. La pasan ustedes. Genial, pasan la hoja. Y quería intervenir con esto, que a veces nos desviamos de determinados temas, que está bueno y que vamos a traer, y si nos proponen ustedes, los vamos a traer para debatir aquí.
creo que el tema del control de constitucionalidad como último intérprete de lo que dijeron los muertos, vos lo dijiste, no sé, dijeron tres, bueno, ahí hay un punto que, y hay doctrina que trabaja sobre eso para discutir por qué el Poder Judicial y no otro. Pero es otra temática que después vamos a abordar. Quiero cerrar con dos cosas, o dos reflexiones. Primero, una frase, esta temática yo la doy en el curso y de hecho me encanta porque veo los trabajos prácticos y tiran cosas geniales. Y un estudiante reciente puso en el trabajo práctico una frase que a mí me impactó, que creo que serviría para un poco para cerrar esto, que es: los muertos no deben gobernar a los vivos, pero sí pueden facilitar que los vivos se gobiernen a sí mismos. Que creo que es un poco lo que estuvieron diciendo ustedes, ¿no? Ahora, el tema es, para cerrar, con la estabilidad democrática y los valores en común, bueno, le hacemos caso a los muertos por los ideales de igualdad y de libertad. Y en algún punto, la Constitución viene a garantizar que la democracia. Si la Constitución me garantiza el sistema democrático, entonces ahí compatibilizamos estos conceptos que están un poco en tensión. ¿Se entiende? Entonces, si me garantiza la Constitución que todos en pie de igualdad somos libres para poder participar de las decisiones políticas, compatibiliza y cuido y armonizo estos dos conceptos. ¿Se entiende? El tema es, y les dejo esta pregunta para reflexionar, de acuerdo al ideal democrático que tengo, va a ser el modelo de constitución que yo voy a crear. ¿Se entiende? Entonces sería como, para cerrar, dime qué ideal de democracia tienes, porque hay muchos, participativa, deliberativa, solo representativa. Dime el modelo o el ideal de democracia que tienes y te diré la constitución que necesitas. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, esto dejémoslo pensando acá y para ver de ideales, porque la democracia la podemos entender de diferentes maneras y armonizamos con la igualdad y la libertad, y la pregunta que vamos a responder el próximo encuentro, que es el 3 de mayo, acá, es ¿y qué entendemos por libertad e igualdad? Porque acá abre un entendimiento entre una tensión que una alumna del primer día de clase, la Calo, que es Comerci, dijo, pero entre la libertad y la igualdad, sí, puede haber armonía, pero también hay tensión, porque limitar la libertad de uno para garantizar la igualdad del otro también. Bueno, estas cosas las vamos a abordar en el próximo encuentro. Lo importante de este encuentro es, por lo menos que se lleven esta pregunta y que entre la tensión entre democracia y constitución me puede dar el fundamento para explicar que la valoramos para cuidar la democracia, la valoramos para cuidar la igualdad y la valoramos para cuidar la libertad. ¿Sí? ¿Se entiende? Quiero cerrar con invitarlos el 3 de mayo al encuentro, a que quieran participar. También, obviamente, en un futuro pueden sumarse a la organización de esto, proponer. Acá hay propuestas de actividades y cosas, y siéntanse parte de este espacio. Y para terminar, quiero decirles un poco, o para cerrar, lo que es para nosotros que estamos organizando con los estudiantes este espacio, lo que significa para nosotros este espacio. Y para eso, no quiero hacerlo muy largo, pero quiero leer un mínimo fragmento de este libro que es de Paulo Freire, de Política de Educación, que estaba en el verano, pensando en el seminario, y los chicos nos mandan mensajes, estamos en pleno febrero de vacaciones, pensando en la idea del seminario, y bueno, me di cuenta que el seminario es mucho más que un seminario, este encuentro. Entonces les leo lo que dice. Dice, como no hay educación sin una política educativa que establezca prioridades, metas, contenidos, medios y se impregne de sueños y utopías, creo que no haría ningún mal que en este encuentro soñáramos un poco. Uno de esos sueños por los que luchar, sueño posible pero cuya concreción requiere de coherencia, valor, tenacidad, sentido de justicia, fuerza para luchar de todos y todas los que a él se entreguen. Es el sueño de un mundo menos feo, en el que disminuyan las desigualdades, en el que la discriminación de la raza, del sexo y de la clase sean señales de vergüenza y no de afirmación orgullosa o de lamentación puramente engañosa. En el fondo es un sueño sin cuya realización la democracia de la que tanto se habla, sobre todo hoy, es una farsa.
Y lo que quiero decirles con esto es que para nosotros este seminario es un sueño, es más que un proyecto, y es abrir un espacio para esto, para debatir y para entender de otra manera la democracia y la igualdad. Así que con esto terminamos y ahora hacemos el sorteo. ¿Está bien? Bueno, gracias. Ya casi. Nadie puso 2, ¿cómo?